Hola, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos para todos. Entonces, aquí estamos, agradecidos con el Señor por un día más que nos permite entonces compartir juntos este tiempo, esta vida de fe. Aquí estamos para continuar nuestro estudio acerca de cosmología bíblica. Vamos entonces ya por la lección número 11 y bueno, queremos invitarlos, si usted de pronto es hoy la primera vez que de alguna manera nos ve, nos sintoniza, entonces le comunicamos que este ha sido o está siendo un estudio que venimos llevando, digamos, 10 clases anteriores y por eso pues lo invitamos para que pues si hoy por primera vez nos visita o nos visita, no, ¿cómo se diría? Nos sintoniza o nos ve, entonces para que si a bien tiene mejor pueda entonces ver las anteriores clases para que tenga claro entonces el panorama porque es digamos secuencial y para no traer confusión a su vida, el anhelo pues de nuestro corazón y la oración nuestra es poder traer más bien beneficiar a su vida de fe y no digamos de ninguna manera perjudicarlo. Entonces, bien, esto es una enseñanza que como iglesia somos la iglesia cristiana del Señor Jesucristo, que se ubica aquí en San Pedro de Montes de Oca, San José de Costa Rica, y es el anhelo, como les dije antes, y el deseo de nuestros corazones que podamos entonces ser de edificación para su vida espiritual, no digamos traer confusión. Por eso lo invitamos para que se esfuerce y si el Señor habla a su vida y es de su interés, entonces, y ve que entonces es de su interés esta enseñanza, pues para que se esfuerce y ahí mismo, en nuestro mismo canal de YouTube o digo de Facebook o incluso en YouTube también tenemos el canal de la Iglesia del Señor Jesucristo. Van a ver entonces estar ahí puestas las 10 clases anteriores. Lo invitamos para que las repase, para que entonces ahora sí pueda y tenga más claro todo el contexto, todo el panorama. Estamos estudiando, hablando acerca de cosmología bíblica. Cosmología es entonces el estudio, digamos, del cosmos o la concepción del universo, de las cosas que existen, que hay, de las cosas que habla la Biblia acerca de la creación. Es poder entonces ubicar todas las cosas que están en la Biblia, que aparecen en la Biblia, los lugares de la creación de Dios. Pero hemos hecho, digamos, de alguna manera les dije un paréntesis para primeramente en la creación ubicar precisamente entonces al creador. Tener entonces en cuenta, tener claro, digamos, entonces al creador dentro, o no digamos dentro, sino poder ubicar la creación, pero también poder ubicar al creador. Y esto es importante, tener claro este punto, este concepto, porque no es como tal solamente ubicar la creación de Dios, sino poder ubicar entonces a Dios en la creación. ¿Ven? En la creación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, allí en el Evangelio según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar. Vamos allí, Mateo capítulo 6, versículo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre y vamos a pedirle al Padre a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu Él sea trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que sea el Padre por medio de su palabra y a través de su Santo Espíritu capacitándonos y ayudándonos, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su voluntad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de toda la palabra escrita. Entonces nosotros podamos ver a Dios obrando, a Dios efectuando, llevando a cabo su voluntad. La Biblia nos enseña, nos habla acerca de esa voluntad de Dios y nos dice que la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, que podamos entonces comprobarla en nosotros, cada uno de nosotros, por medio de la revelación de su Santo Espíritu, trayendo entonces claridad acerca de todo el panorama bíblico a nosotros, a nuestros corazones, que podamos con el entendimiento claramente poder ver entonces cómo están las cosas, cómo están ubicadas todas las cosas creadas por Dios, tanto las visibles como las invisibles, y también podamos entonces, de alguna manera, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos entonces, a través de la Escritura, ubicar también a el Creador. Oremos. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella en esta hora. Obra con tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder. Padre, nosotros estamos aquí puestos de acuerdo por medio de la fe en tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para aclamar, para pedir, Padre, que seas tú, Señor, en esta hora dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque también ya estamos claros, Señor. Has traído revelación a nuestras vidas de que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra escrita, Señor. La Biblia escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Nosotros con todo nuestro corazón estamos persuadidos, Señor, de que esta es la Escritura santa, la Escritura que contiene, Señor, esa palabra, la misma palabra que salió de tu boca, por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, todas las cosas, las visibles y las invisibles. Padre, por eso nosotros, Señor, clamamos por esa revelación, pedimos, Señor, para que por medio de la Biblia, Señor, tú hables, Señor, a nuestras vidas, como iglesia, Señor, como hermanos en la fe, juntos en un mismo sentir, pedimos, Padre, que seas tú a través únicamente de la Biblia hablando, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, Señor, a través de la palabra escrita, Padre bueno y misericordioso. No queremos irnos, Señor, tras las fábulas, no queremos irnos, Señor, tras las doctrinas ni los mandamientos de los hombres, no queremos irnos tras de nuestro propio y malvado corazón, en pos de nuestro propio y malvado corazón. Padre, tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que son caminos de muerte y son caminos de destrucción, Señor. Por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, oramos, Señor, pedimos, Padre bueno y misericordioso, que seas tú únicamente, que tu palabra sea, Señor, la única lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos, la única autoridad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que la Biblia, que la palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de ella, desde principio a fin, podamos ver, Señor, esa buena voluntad tuya y comprobar esa buena voluntad tuya que es perfecta y es agradable para cada uno de nosotros, Señor.
ábrenos las escrituras, Padre. Padre Santo, clamamos por la revelación, clamamos, Señor Padre, para que por medio de esta tu palabra, Señor, nos instruyas, nos capacites y nos ayudes, para que no solamente sea de provecho para nuestra propia vida espiritual, para la edificación de nuestra santísima fe, sino para la edificación de la fe de la iglesia, Señor, que desde el mayor hasta el menor, Señor, todos podamos y tengamos, Señor, esa fe, ese conocimiento, esa fe que proviene, Señor, del conocimiento y el entendimiento de tu voluntad a través de la palabra escrita, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Padre, escucha, Señor, este clamor, este sentir, Padre bueno y misericordioso. Anhelamos y deseamos escuchar no solamente, sino además entender y obedecer tu dulce voz. Que nos hables, Padre, pero que nos hables solamente, únicamente y exclusivamente a través de la palabra escrita, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Padre, para estar seguros, Señor, que es efectivamente tu voz y no la voz, Señor, de los demonios, no la voz, Señor, de los ángeles caídos, ni de Satanás, ni de sus huestes de maldad, no la voz del hombre, ni la voz de nuestros propios y malvados corazones, Señor. Que no vayamos en pos de nuestros propios y malvados pensamientos, en pos, Señor, de la mentira y el engaño, Señor, de las doctrinas de demonios, Señor, de las huestes, de las cortes de Satanás y las huestes de maldad, Señor. Por favor, Padre bueno y misericordioso, hay muchas voces, Señor, alrededor nuestros. Existen, Señor, muchas voces, Señor, muchas opiniones diversas. Unos dicen una cosa, los otros dicen otra cosa. Nosotros, nuestro corazón, nuestros propios pensamientos nos dicen, Señor, otras cosas. Pero te pedimos, Señor, Padre bueno y misericordioso, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes para que sean, Señor, tus pensamientos, tus caminos, nuestros caminos. Padre, a través de la Biblia, a través de la palabra escrita, Señor, te pedimos con temor y con temblor, Padre bueno y misericordioso, porque vemos claramente cómo todo el tiempo tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra, nos está exhortando, nos está advirtiendo, nos está dejando claro y manifiesto el testimonio claro y manifiesto acerca de las consecuencias, Señor, de buscar cobertura y no de ti, de tu Santo Espíritu, Señor, de dejarnos a ti, a fuente, que te dejaron a ti fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Todas esas advertencias, Señor, tenemos temor y temblor, Señor, con temor y con temblor nos presentamos delante de ti, Padre, para clamar, para pedir como iglesia que no nos acontezca, Señor, que no nos acontezca, Dios de los vivos, que no nos acontezca, Señor, que no nos apartemos de la palabra escrita, Señor, que la palabra escrita sea la única lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos, que cada uno de nosotros vivamos y hablemos conforme a lo que la Biblia dice, a lo que escrito está, Señor, que seamos, Señor, hombres y mujeres, la iglesia, Señor, de la Biblia, Señor, la iglesia que conoce, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y entiende, Señor, tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta, Señor, para cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, escucha, Señor, nuestro clamor, escucha nuestro ruego, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad encomendamos este tiempo, que sean enviados ángeles, Señor, alrededor de este lugar, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que seas tú quitando, Señor, todo estupor, Padre, toda indiferencia, Señor, toda distracción, Señor, toda altivez, todo argumento, todo lo que quiera levantarse en contra del conocimiento de tu palabra, que sea llevado atado, cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre bueno y misericordioso, úngeme con tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido y que seas tú ayudando y usando con poder y gloria mi vida, Padre, para la honra tuya, para la alabanza y la gloria de tu santo nombre. Que la palabra me sea dada y me sea revelada, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos, clamamos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Bien, entonces, perdón. Ok, va a la grabación a partir de este momento, entonces ya lo que es la grabación del audio para poderlo enviar y compartir vía WhatsApp. Qué bien, maravilloso. Entonces, bien, ahí, como les explicaba antes en la pequeña introducción que hice,
Hablar acerca de esa cosmología es poder entonces tener claro el entendimiento acerca de Dios y su creación, del creador y la creación. Porque en este caso, miren, cuando oramos entonces, el Padre Nuestro, la oración perfecta, que es la oración entonces que el Señor, nuestro Maestro, nos enseñó a nosotros, sus discípulos, y que por eso entonces es que como cristianos y como iglesia cristiana oramos el Padre Nuestro. ¿Ve? Pero no lo hacemos de alguna manera como una vana repetición, no lo hacemos entonces como una penitencia, o no lo hacemos o no la tenemos, digamos, simplemente como una oración, un esquema, un modelo de oración que el Señor nos dejó, sino que es textual, es literal. El Señor Jesucristo dijo, miren, ustedes cuando oren, oren así. Y enseñó entonces a orar a sus discípulos, a la iglesia, lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque entonces es, digamos, ¿por qué tiene ese nombre? Porque pues es el encabezado, Padre Nuestro. Y entonces la conocemos dentro de la vida cristiana, la iglesia cristiana, como el Padre Nuestro, como la oración del Padre Nuestro. Ojo, pero no es ni una oración, no es simplemente un modelo de oración, como un segmento, digamos, lo toma o lo ve, y no es tampoco entonces como en lo que otro segmento lo ha convertido una vana repetición. ¿Ve? Porque si a usted de alguna manera entonces le dicen como penitencia tiene que rezar 10 Padre Nuestros, 100 Padre Nuestros, hay penitencias de acuerdo a la gravedad de la falta de hasta 80 Padre Nuestros. Entonces, puña, ¿en qué viene quedando? ¿Qué se viene convirtiendo? En una vana repetición. ¿Ve? Pero entonces el efecto como tal es poder, digamos, de alguna manera siempre ha sido y es que el hombre no vaya por el camino, que se aparte o a izquierda o a derecha. Entonces ahí en eso tan sencillo, en algo tan sencillo como nada más eso, una no simple, porque no la puedo llamar simple, en algo tan básico, tan elemental como es la oración, entonces ya causa división y ya a unos los tira por la izquierda y entonces, como les repito, muchas personas incluso, digamos, cuestionan, en este caso, como iglesia cristiana, nuestro cristianismo, porque oramos el Padre Nuestro. Porque oramos el Padre Nuestro. Yo tengo testimonio de personas que de alguna manera fueron invitadas por hermanos a compartir y a estar con nosotros, digamos, el día del Señor, a rendir el culto, no acompañarnos. Porque, ay, sí, yo los voy a acompañar este domingo, los acompaño. Dice, ¿y cómo me lo acompaño? Ay, ay, ay. No, tranquila, nosotros solos podemos. Digo, no necesitamos, viene a rendirle el culto al Señor. Pero bueno, estamos claros que no tengan entonces ese entendimiento. Pero en fin, personas que los hermanos entonces invitan para que rindan con nosotros el culto al Señor, al Padre y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, que es que rendimos el culto, porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y el Señor dijo claramente, Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Y el culto espiritual al Padre y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo solamente es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Nada más. Si no es por medio de la obra del Espíritu Santo, no existe comunión con el Padre y con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, digamos, le han compartido a los hermanos que lo han invitado que no les pareció que, digamos, les sonó así como medio católico, porque entonces oraron el Padre Nuestro. Y eso lo que hacen eso, perdón, pongo nombres, pero tengo que hablar con nombres propios, porque ¿cómo hago para enseñar? Porque no es digamos, una posición particular contra el individuo, sino que es entonces una realidad y estamos exponiéndola y llamando las cosas como son.
¿Ve? El Señor Jesucristo no dijeron ustedes, los fariseos, ustedes los saduceos, ustedes los siempre llamando las cosas por su nombre. Entonces, bien, les manifestaban así que el culto al Señor, sí, muy bonito y todo, bueno, las canciones no nos gustó, no había un ministro de alabanza y digamos no sentimos que nadie nos manipulara nuestras emociones y la verdad es que a nosotros nos hace falta, porque no es de nuestro propio corazón, no nos alcanza el amor para conmovernos sin que nos ayuden. Entonces, bueno, las canciones muy vacías, muy secas, digamos, o el culto muy frío, no había un motivador, pero además rezaron el Padre Nuestro, como lo hacen los católicos. Y eso es entonces simplemente una oración modelo que el Señor Jesucristo nos dio, pero nada más. No es para que uno vaya, como dicen o hacen los católicos, a rezarlo textualmente. No, no es de esa manera. Entonces, por eso no les parece. Porque entonces ahora, digámoslo, entonces no hacen vanas repeticiones. Porque sí, porque de alguna manera no están diciendo muchas mentiras en cuanto a que efectivamente una división, una secta del cristianismo, el catolicismo, entonces, pues finalmente en eso fue que convirtió la oración del Padre Nuestro en una vana repetición, porque la tomaron como instrumento para penitencia, ¿ve? Para penitencia. Entonces, 5 Ave Marías y 10 Padre Nuestros. Un credo, 10 Padre Nuestros y así la fórmula, pero entonces siempre usando como tal para su fórmula de penitencia la oración del Padre Nuestro. Y entonces finalmente se cumplió el propósito. ¿La convirtieron en qué? En una vana repetición. Entonces los se desviaron a la derecha y los otros se desviaron a la izquierda. Pero como cristianos, en la mitad, si el Señor Jesucristo dijo y está escrito, ustedes cuando oren, oren así, digan así. Entonces, como cristianos oramos, la iglesia cristiana ora el Padre Nuestro porque el Maestro, el Señor, dijo que lo hiciéramos. ¿Ve? Dijo que lo hiciéramos. Y en eso es que precisamente, mis amados hermanos, es que debemos entender, usted y yo debemos tener ese principio, esa base como para poder establecer cuál es y qué es realmente una iglesia cristiana y qué es realmente cristiano. Ser cristiano o ser una iglesia cristiana es entonces donde el fundamento, la base, el cimiento es de la predicación y de la enseñanza, es la doctrina, la palabra que el Padre habló por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra que el Padre habló por medio de nuestro Señor Jesucristo es entonces, o se convierte, en este caso, en la base. ¿En la qué? En la base, en el fundamento. Y sobre esa base, sobre ese fundamento, entonces edificamos entonces ya todo lo que es y tiene que estar relacionado con la fe cristiana que proviene entonces de la Biblia que es la Escritura Santa que contiene la palabra de Dios. Pero que esa palabra de Dios, cuando usted y yo vamos con el entendimiento a la Biblia, nos damos cuenta, Hebreos capítulo 1, vamos a la Biblia, a Hebreos, a capítulo 1. Hebreos capítulo 1, leamos entonces versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ojo, entonces la Biblia entonces nos está dando aquí claro el entendimiento que una
que la Biblia toda como tal es la Escritura Santa, que es el libro santo que contiene la palabra de Dios. Pero nos está manifestando entonces que existe o hay dos canales por medio de los cuales Dios manifiesta su palabra. Un canal entonces que es por medio de los hombres como sus instrumentos, y otro canal que es por medio de su Hijo. Su Hijo. Entonces ahora, como cristianos, gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos la revelación de Dios. ¿Y qué es entonces, o en qué consiste esa revelación de Dios como cristianos que por la obra del Espíritu Santo recibimos? Ok, esa revelación por parte del Espíritu Santo que como cristianos, que como iglesia cristiana recibimos es que, óigame bien, cuando leemos esto y seguimos entonces en el versículo 2 y leemos en el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ojo, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es o en qué consiste tener la revelación del Espíritu Santo como cristianos, como iglesia cristiana? Yo entiendo que Dios habla. Amén. Dios habla. ¿Sí o no? Dios habiendo hablado, y entonces deja claro que de muchas formas, y por muchos, a los padres, por los profetas, entonces que Dios habla por medio de profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿qué? De su Hijo, entonces que habla a través del Hijo. Ah, pero el Hijo también es profeta, sí señor, pero está dándole aquí un estatus diferente y lo está dejando claro que es ¿qué? El Hijo. ¿Cierto que sí? Y el Hijo también profetizó, al igual que los profetas, y habló, la palabra de Dios es toda profética. Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, la Biblia es escritura profética. Porque la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla acerca de lo que Dios va a hacer. Siempre. O lo de que Dios hizo. Pero para entonces en este caso hablar acerca de lo que Dios hizo como algo en el pasado, tiene que y está dado por medio de un ¿qué? Un profeta. Y lo que Dios va a hacer, entonces como lo que va a suceder, también es dado por ese mismo instrumento a través del profeta. Porque el profeta es el hombre o el siervo de Dios que Dios le manifiesta lo que hizo y lo que va a hacer. Entonces, bien, esto es tener revelación. Ahora, ¿qué es? Continuamos hablando acerca de revelación por medio del Espíritu Santo para como cristianos, como iglesia cristiana. Hablando acerca de que en estos postreros días nos ha hablado, entonces postrero significa último tiempo. Entonces, último tiempo. Entonces está dejándome claro que la última revelación, el que contiene o el que tiene la última revelación acerca de Dios es el Hijo. ¿Ve? Es el Hijo. Entonces eso empieza a ser revelación por medio del Espíritu Santo. Y que ahora entonces deja claro de que al Hijo lo constituyó heredero de todo y que asimismo por él hizo ¿qué? Entonces me dice que tiene ¿qué? Que hay una diferencia de ¿qué? De autoridad. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? Eso es tener revelación. Pero muéstremelo en la Biblia, muéstremelo en la Biblia.
muéstremelo tal cual como en la Biblia. Le puedo mostrar en toda la Biblia. Tengo que mostrárselo, tiene que leer toda la Biblia. Porque esto no, digamos, a mí me salió ni en una picarita, ni en un tamal, ni como iglesia lo estamos recibiendo. Es esto, es horas, si quiere, venga y arrodíllese, días enteros, noches enteras, lágrima, ruego, súplica, horas, días enteros, no unos 5, 10 meses, años de ruego, de temor, de ruego, de súplica, de orar, de vigilar, de ayunar como iglesia durante estos prácticamente 10 años de ministerio. ¿Ve? Porque no es o no funciona o de otra forma. Entonces ya con el entendimiento y producto de ese ruego, de esa súplica, de la oración, del estudio, de la lectura constante, entonces el panorama bíblico se nos revela. ¿Qué es entonces? Oiga, pero ¿cuál es, de qué tanta revelación? O sea que por medio de la última revelación, la revelación correcta, perfecta, final de la voluntad de Dios, la trajo el Hijo. ¿Me explico? Lo que el Padre quería y quería manifestar, entonces lo habló por medio de los profetas. Pero que la palabra que habla a través de los hombres, esa palabra que habla por medio a través de los hombres, no es completa. Pero que la palabra que habla por los hijos, por el medio del Hijo es ¿qué? Por eso no estamos esperando a otro. No estamos como Juan el Bautista, que no tuvo la revelación porque no había venido el Espíritu Santo y entonces ya en la cárcel, ¿eres tú? Esperaremos a otro. Y por eso entonces están, digamos, en este momento los musulmanes tomando la base de la Biblia escrita, de la palabra escrita y aún del cristianismo y apoyándose y diciendo, claro, Jesucristo es un profeta más, pero el último es Mohamed. El último es Mohamed. ¿Y por qué entonces yo sé que realmente este Mohamed no es, digamos, un profeta enviado, digamos, directamente por el Dios que hizo el cielo y la tierra, aunque diga él y, digamos, sus seguidores de que ese libro, lo que él inspiró, se lo reveló el mismísimo ángel San Gabriel, el ángel Gabriel, el que anunció a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque lo que el Padre iba a decir, ya lo dijo todo a través del Hijo. Lo que él iba a hablar, lo que iba a decir, ya lo dijo todo a través del Hijo. ¿Ven? Eso es revelación. Y que ahora entonces, como cristiano, por eso somos cristianos. Por eso no somos entonces paulinos, como usted y yo lo podemos ver en muchísimas denominaciones, donde entonces pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Así como el apóstol Pablo enseñó, claro, y esa no es palabra de Dios, por supuesto, pero vamos a el Hijo y de ahí se acomodan todos. Moisés, figúrate vos, David, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Pablo, Pedro, Juan, todos tienen que sujetarse como cristianos. ¿Están claros? Estoy hablando como cristiano, como iglesia cristiana para cristianos. La autoridad es la palabra de Jesucristo, del Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Los profetas son siervos. El Hijo es el heredero. Sirve a Dios, claro, es siervo, sí, es lo que les he explicado. No hay nada más grandioso ni nada más maravilloso que un negocio atendido por su propietario, o en este caso, por el Hijo, que es el heredero. Porque ellos con toda la fidelidad del mundo son siervos, pero Él es el heredero. Entonces ahí es donde surgen todas las confusiones y de alguna manera cuando no hay esta revelación, entonces vemos que
digamos, aunque aún muchísimos, digamos, aún muchísimos que se hacen llamar cristianos o que piensan que son realmente cristianos o que les están diciendo que están en una iglesia cristiana, entonces es como si la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, fuera un Dios diferente al del Nuevo Testamento. A donde entonces, digamos, la ley, que es la palabra de Dios dada por los profetas, entonces, y el Evangelio, que es la palabra de Dios dada por el Hijo, entonces se oponen entre sí. Y parecen ser que son totalmente dos cosas incluso irreconciliables. Y entonces cuando le habla a usted un segmento de ellos, entonces les dice, es que ya no estamos bajo la ley, es que eso es la ley, usted lo que está enseñando es la ley. Y es como si fuera entonces que otra cosa totalmente diferente, otra cosa totalmente diferente. Y eso es, hermanos amados, entonces por eso, porque no existe revelación, porque no obra entonces el Espíritu Santo y tienen la misma Biblia y leen los mismos pasajes y leen las mismas porciones, pero teniendo ojos para ver, no ven. ¿Y por qué entonces? ¿Pero por qué? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no pasa o por qué no sucede eso? Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, miren lo que dice, un momento por favor. Nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, capítulo 16. Miren qué maravilloso, miren qué Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío todo lo que el Padre tiene. Y recuerdan que hemos entonces, incluso ya si nos vamos un poquito a hacer el empalme con la clase anterior, que estábamos entonces viendo acerca de la voluntad de Dios y estábamos entendiendo esa voluntad de Dios de acuerdo a cómo Él nos la está manifestando en la Biblia, y donde estamos entonces viendo no solamente como tal, como única arista, como única razón de ser del por qué y para qué de todas las cosas, la salvación del hombre, sino que estamos entonces, gracias a la revelación del Espíritu Santo, pero no voy entonces a irme porque quiero que entendamos este puntico para salir de aquí, para ver si podemos ir allá. ¿Por qué hay revelación? ¿O cuándo hay revelación? ¿Cuándo actúa el Espíritu Santo? Cuando la gloria es para el Hijo. Cuando todo fue creado por Él, para Él y es de Él. Cuando en la iglesia cristiana el Cristo es el Señor. Cuando en la iglesia cristiana Él es la cabeza. Cuando para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia. Entonces cuando es así, entonces el Espíritu Santo tome, lleve, para que lo glorifique, tenga más, dele. Cuando entonces yo estoy diciendo, sí, pero Moisés es el siervo de Dios, claro que sí, pero Jesucristo es el Hijo. Y oíste que fue dicho, entonces Moisés dijo, les permitió dar carta de divorcio, pero yo os digo, desde el principio no fue así. Entonces, como iglesia cristiana, como cristiano, las palabras de Jesucristo. Yo enseño y yo digo claramente, no, el Señor Jesucristo dijo que eso no es la voluntad de Dios, que los que Dios unció en un solo yugo no los separe el hombre.
Pero es que Moisés dijo y entonces ahí negocian y es que hay confusión. No, yo no tengo ninguna confusión. Yo no hay confusión en mi vida de fe, no hay ninguna confusión en cuanto a qué dijo Jesucristo, punto. Porque es que entonces dígame una cosa, comer carne de cerdo, el Señor al pueblo de Israel le manifestó y le dejó claro una lista de alimentos puros e impuros. Y ahí está el cerdo. Y usted come carne de cerdo y permite que coman carne de cerdo y enseña, sí. Pero es que está escrito en la Biblia y eso se lo dijo Moisés. Y entonces ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces por fin sí vino a abolir la ley. No está hablando acerca de eso, discúlpeme. Porque sí vino a abolir el antiguo pacto. Claro que sí, no la ley, por favor. Pero sí el antiguo pacto. Y léase con detenimiento Hebreos para que vea, porque no se puede entonces hablar de un nuevo pacto si todavía estuviera en pie el antiguo. Y él entonces que el hombre no comiera de una lista de animales que Dios le señaló es en el antiguo pacto. Es el convenio que hizo el Dios con un pueblo específico, con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel les dijo, mire, cumplan estas 613 ordenanzas más estos 10 mandamientos y yo voy a ser su pueblo. Yo voy a ser su Dios. Y ustedes van a ser mi pueblo. Entonces, claro que sí, a ellos se los digo, pero a mí el Señor Jesucristo, a la iglesia, en el Evangelio dice, miren, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. Y dice la Biblia, haciendo así limpios todos los alimentos. Entonces, yo no tengo contradicción, yo lo que tengo es que revelación. Tengo claro el panorama, porque yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es el Señor de la iglesia cristiana. Yo sé en la iglesia cristiana, yo sé quién es el que manda. Yo sé bajo qué autoridad estoy. No soy digno de que entres en mi casa, mas di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Nunca en Israel jamás hallé tanta fe. Ve, como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sano desde aquella hora. Reconoció que quién es el que manda. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. ¿Quién es la autoridad? Entonces eso es ABC. Eso es el ABC de la vida cristiana, de la iglesia cristiana. Donde haya este temor en el corazón, el corazón, suba este temor al corazón del cristiano, de la persona, obra el Espíritu Santo de Dios. Él los guiará a toda la verdad. Y nos guiará a toda la verdad es todo el tiempo a Jesucristo, es la verdad. La palabra que el Padre habló por medio del Hijo es lo que para los cristianos es la verdad. Y la que habló por medio de los profetas es mentiras. No, complementan la verdad. Hace parte, pero la verdad es esta. ¿Ve? Y eso es todo el kit del asunto. Eso es lo único que tiene que haber revelado en el corazón y en el espíritu del alma, del cristiano. Y es congruente con, digamos, la obra. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que pagó mi precio, el precio por mi pecado. Él fue el que me salvó. Entonces a Él es que me sujeto. Y eso eso es lo que el Espíritu Santo me está conmoviendo. Esto es lo que el Espíritu Santo está dando testimonio. Entonces cuando yo digo sí es así, entonces estoy reconociendo que lo que el Hijo hizo, la obra suya, es la verdad. Y está siendo posible gracias al testimonio que el Espíritu Santo está dando hoy aquí. Porque yo no vi con mis ojos a Jesucristo, yo no estuve presente cuando lo crucificaron, yo no lo vi resucitado, yo no lo vi ascender al cielo. Pero el Espíritu Santo sí, y Él está dándome el testimonio y yo lo estoy recibiendo.
yo lo estoy recibiendo. Y el testimonio de la iglesia cristiana, Jesucristo mismo en el Evangelio según San Juan, yo no recibo testimonio de hombre alguno. El testimonio que es válido es el testimonio del Espíritu Santo. El único testimonio que Él aprueba es el del testimonio del Espíritu Santo. Ahí lo está dejando claro. Cuando Él venga, el Espíritu, y lo llama así, de verdad. ¿Por qué? Porque los guiará a toda la verdad. O nos va a llevar entonces todo el tiempo ¿a dónde? Al Hijo. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Entonces ahí hay revelación. Ahí es cuando hay revelación. Y cuando hay ese temor y esa claridad en el corazón suyo, y usted desde esa óptica lee la Biblia, desde esa óptica usted en esa piedra, como él dijo claramente, hay dos cimientos. El que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Cuando usted tiene eso, está edificando sobre la roca y dice, vinieron los vientos, soplaron los vientos, vino la lluvia y la casa no fue conmovida. Y nos puede zarandear y nos puede hacer y puede venir y puede ir nuestro propio corazón, todo lo que usted quiera, pero mientras usted está en la roca. En la roca. Y siempre, siempre va a obrar el Espíritu Santo. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Porque no existe nada más poderoso que el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más. Porque es por medio del Espíritu Santo que Dios actúa, manifiesta todo su poder. Todo el poder de Dios. Por eso dice, no es ni con espadas ni con ejército, más es con mi Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es Dios que actúa, Dios que manifiesta su grandeza, su poder. Y para eso está el Espíritu Santo, para manifestar la grandeza y el poder de Dios. Y por eso deja claro que nadie, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. Mientras usted y yo estemos parados ahí, no hay poder. No hay poder. ¿Ven? Entonces, eso es maravilloso que nosotros podamos entonces, ahora sí, como cristianos, tener claro el entendimiento para algo tan sencillo. ¿De por qué oran el Padre Nuestro? Porque el Señor Jesucristo lo mandó. Ustedes cuando oren, oren así. No dijo, si les parece les voy a dar más o menos un esquema para que cada uno entonces de ahí, conforme a su opinión, a lo que le parezca, entonces, no, dijo claramente, literal, oren así. Entonces, todo esto que estamos hablando y estamos compartiendo acerca de cosmología es poder entonces eso, orar el Padre Nuestro y ahora sí, con el entendimiento. Porque Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, ok, de una vez, sí, el Señor, el Padre está en los cielos. Pero, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Entonces ya nosotros sabemos que no está diciendo específicamente que se encuentre en un lugar, sino que sabemos que estás en los cielos es porque Él es más alto, el sublime, el soberano, el que está por encima de todas las cosas, porque eso es lo que Dios estableció en su voluntad. Cuando Él estableció su voluntad y comenzó a desarrollarla, entonces eso es y ocurrió antes de la fundación del mundo. Las cosas no habíamos aún sido creadas, la creación aún no existía y ya, imagínense, Dios existía. Y Dios existía y Dios ya había hecho un plan. Había establecido una voluntad. Y en esa voluntad que Dios estableció era que el Padre entonces quedara como eso, como el Dios absoluto, porque el Hijo de su propia voluntad decidió que no estimó no ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Recuerden, no de su deidad. Y no se hizo un híbrido, 100% hombre, 100%, sino Dios que se despojó de la gloria absoluta de ser igual a Dios, y eso es lo que conocemos como el Hijo. ¿Ve? Como el Hijo. Y el Hijo es entonces Dios en la creación. Y el Padre es entonces ¿qué?
en todos. En todos. Por eso dice, llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa qué? El Hijo, entonces, ¿a qué llamamos hijo? A Dios en la creación. ¿Se acuerdan? Creó los cielos, ¿cierto? El mundo espiritual, las cosas invisibles, y creó la tierra y después la compuso. Primero la creó y después la compuso. El primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Cierto? Pero que esta es la creación. Pero el creador no está dentro de la creación. Porque eso es el panteísmo, que usted y yo, y la confusión tan grande que existe aún cuando no hay revelación entre los cristianos. ¿Ve? Cuidado que todo es Dios, dicen los budistas. Por eso hay que tener respeto por los animales, tener respeto por las plantas, porque todo es Dios. Todo es Dios. Eso se llama panteísmo. El creador dentro de la creación, y es la creación misma. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice eso. Porque si el creador está aquí, dentro de la creación, ¿quién vale la pregunta y tiene sentido? Tiene sentido la pregunta, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Porque si está el creador en la creación, también tiene que tener un origen. Si está aquí como tal, tiene que tener un origen. Por eso, hablando entonces de Dios en la creación, ¿a quién me estoy refiriendo? Al Hijo. Muy bien. Se esfuerza en dejar claro que su origen es desde la eternidad. Miremoslo un momento, por favor, en el profeta. Miqueas, capítulo 5, para que nunca se vaya a confundir al Hijo con una criatura, como dijo el señor Arrio y como dicen los arrianos, que es entonces la doctrina que conocemos hoy como los testigos de Jehová, que dicen y hacen entonces alusión a el Hijo como un ser creado. Porque como el Hijo es Dios, ¿en dónde? ¿Dónde? Si eso no es así, ya lo tenemos claro. Si ves que empezamos a manejar más, cada vez vamos y manejamos conceptos más frescos, más claros. Grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es el Hijo? Dios en la creación. Dios absoluto, que se despojó de la gloria absoluta, que se acuerdan, se tomó la pastilla chiquitolina para estar aquí en la creación. En la creación. Miqueas 5 dice, versículo 2, dice así, pero tú, perdón, leamos juntos, ¿sí? ¿Me acompañan? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Dejando de una vez claro que el Mesías no es una criatura, que el Mesías no es como aún todavía lo están esperando los hijos de Israel, los judíos en su Mesías, que todavía están esperando un descendiente directo conforme a la consanguinidad del rey David. Y ahí entonces nuestro Señor Jesucristo les aclara, pero ¿cómo va a ser eso o cómo es eso posible? Explíquenme en una cosa, vengan, miremoslo. Mateo.
Mateo 22, versículo 41. Al 45. Leámoslo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, ¿qué pensáis de el Mesías? Recuerden. ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Qué piensan acerca del Mesías? Que es un ser creado. Ahí están los testigos de Jehová. Y así están esperando al Mesías aún los judíos. Que es una criatura, que es un ser creado. Que es un hombre. Que es un hombre, que es un ser creado. Entonces él les dice, pero ¿cómo va a ser entonces de esa manera como hombre? Si fuera un hombre, un descendiente de verdad, que yo no soy hijo de Dios, sino que soy hijo de David. Entonces, como David en el Espíritu dijo, el Señor a mi Señor, y está haciendo referencia a quién? Al Padre que le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, ¿cómo le dice Señor si es su hijo? O sea, por cómo se refiere como igual a, se está refiriendo al Mesías igual a quién? Al Dios creador, está en el mismo nivel. ¿Cómo va a ser entonces que yo no soy realmente el hijo de Dios? ¿No está claro? No. No, ¿por qué? Esto no se puede entender si no es por medio del Espíritu Santo. Esto no cabe, ahí sí, ahí cabe lo que dijo San Agustín, es que se llama, es más fácil meter toda el agua del mar en un huequito que usted le haga en la arena. Es más fácil, claro. Esto solamente es revelación del Espíritu Santo, no puede ser por otra forma. No hay manera, no hay forma. No hay forma, no hay manera. Entonces, claro, entonces ahora sí lo llamamos y estamos claros entonces que el Hijo es Dios en la creación. Dios en la creación. Entonces estamos diciendo que ahora como está aquí el Hijo en la creación y entonces se despojó y no estimó el ser igual a Dios, entonces por eso ahora nosotros sabemos que el Padre es el Dios absoluto, ¿o no? Está en los cielos. Pero porque eso es lo que Él estableció en la voluntad. Pero el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero lo debemos entender de esa manera porque así nos lo está, para que pueda tener sentido nuestra fe. Por eso es que necesitamos conocer a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si no conocemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como una doctrina o una posición denominacional, no vamos a tener claro, no podemos tener claro quién es quién. No podemos tener claro nada, no vamos a tener claro nada. No vamos a saber entonces nada con respecto a la voluntad de Dios. Porque Dios creó y esto todo lo creó para el Hijo. ¿A quien constituyó qué? En heredero del todo, por quien asimismo hizo el universo. Está dejando claro que eso es el propósito dentro de la voluntad de Dios. Pero que Dios como Dios no puede entrar en la creación, porque es más grande que todas las cosas. Entonces tuvo que despojarse de sí mismo. Uno de Dios, el Hijo, la forma, que es la que se rebajó. Porque existía aquí no como hijo, sino como la forma de Dios. ¿Sí dice ahí? El cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y es la forma la que se rebaja. ¿Y si es eso posible o si tiene sentido para nosotros? Esta forma, ¿no la ha visto? Es la que se rebaja.
Esta se rebaja, se humilla, esta forma, la forma nuestra es la que se humilla, la forma del hombre es la que se humilla, la forma de Dios es la que se humilló. Esta forma se vuelve al polvo de la tierra, ¿cierto o no? Es la que se vuelve y se convierte en excremento de gusanos, ¿cierto? Se humilla. ¿Cuál es la humillación de esta carne? La muerte. Y es eso tangible en el relato bíblico con respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿o no? Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, como criminal, como el peor de todos los criminales, como el peor de todos los criminales. Entonces es la forma la que se humilla, es la forma la que se rebaja. Y la forma de Dios, la Biblia dice, ¿cómo va a decir usted que Dios no tiene forma? ¿Cómo? Si no tiene forma es un concepto. Es solamente una idea, es un concepto, es algo abstracto y no tiene nada que ver con la realidad. Si no tiene forma, no existe. Entienda. Si no tiene forma, no existe. Les puedo decir yo algo, siempre se acuerdan un churichuri chunfly. ¿Ustedes conocen un churichuri chunfly? Imagínense un churichuri chunfly. ¿Por qué no se lo pueden ni siquiera imaginar? No, porque nadie lo ha visto. No saben qué forma tiene. Pero si les digo, entonces imagínense un celular, lo pueden ver con los ojos cerrados. Porque conocen qué. La forma. Entonces la forma es lo que comprueba que es real. Si no, no. ¿Cómo? ¿Cierto? Aquí estaríamos entonces, es como los filósofos griegos, filosofando, tirando tiros al aire. Y eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Esa es la religión cristiana, es igual a la de los filósofos y toda ¿cómo dice? Falsa llamada ciencia. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo, Dios existe, Dios es real, tiene forma, tiene una imagen. Y ese es entonces nuestro Señor Jesucristo. La forma de Dios aquí, ¿quién? Al que ningún hombre ha visto, ni puede ver jamás. Pero cuando entró en la creación, tomó forma de hombre, de semejanza a los hombres. Entonces en la creación, ¿cuál es la forma de Dios? El Hijo. ¿Y cuál es la forma entonces? Por eso se llamó a sí mismo él ¿qué? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre quién es? El Hijo de Dios. Dios en la creación. Que tomó forma ¿qué? Semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Eso es lo que Dios estableció en su plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él estableció que esa criatura, ese ser que iba a crear, era por medio del cual Él se iba a manifestar a la creación. ¿Ve? No estableció que fuera por medio de las vacas, o si no hubiera venido como el hijo de las vacas. Sino creó al hombre para que por medio de esa criatura, de ese ser, el hombre, el creador, se manifestara a la creación. Ahora sí estamos entendiendo que es el Hijo. Ese es el Hijo. Ese es el Hijo. Es el Hijo. Al entrar aquí, entonces queda desconectado de acá. No. Porque ¿qué es lo que hace que este Dios sea uno? Que tienen un mismo espíritu. Que uno es su espíritu. El Padre y yo, uno somos. Pero ¿cómo es posible? Porque comparten ¿qué? El mismo espíritu. Como cuando se casan. Ya no son dos, sino ¿qué? Uno. Porque se unen en espíritu. Como la iglesia y el Señor. Ya no somos dos porque entonces nos hemos unido ¿qué? En un espíritu. Al Señor. ¿Sí me sigue? Por eso no. Mi padre a esta hora trabaja y yo ¿qué? Trabajo. Porque no se puede separar. Y lo que hace que Dios sea uno.
a pesar de que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que no se separan, no se pueden separar, no se pueden separar, no se pueden separar. Si ven que no es un misterio inalcanzable, incomprensible, ¿cómo es que siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, que usted me dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es entonces uno? ¿Por qué? No se pueden separar. No se pueden separar. Si todavía no le había reamanecido o no le había resplandecido, entienda cómo es posible, cuál es el misterio de la Trinidad de Dios, que es una palabra que me cuesta pronunciar porque no es bíblica, del ser de Dios que es formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no se puede separar, que no se puede separar. Que usted y yo, que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza, somos un ser que está formado a su vez por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Y eso de que se pueden desdoblar, mentiras, no existe. ¿Se ha visto usted? ¿Se ha visto en esas filosofías que entonces se desdoblan? Que es que sale el espíritu y dejan la carne y se van en el espíritu, ¿sí? Porque dicen, estando yo presente y estando yo ausente, pero mi espíritu, aquí hace referencia el apóstol cuando está hablando ahí a los corintios, pues que están las palabras que él dijo, lo que ya les escribió, que está plasmado lo que él está o pensó con respecto a ese aspecto que se está juzgando. ¿Están claros a qué está diciendo? No es que se desdobló. Ay, yo no voy a ir, pero cuenten con que en presencia no, pero en espíritu estoy allá. O sea, eso desdoblarse, eso no existe. Usted y yo, yo no puedo separar mi cuerpo de mi alma y mi espíritu, porque ellos forman un ser. Y para que sea un ser, tienen que estar los tres juntos, no se pueden separar. Lo que Dios unció en un solo yugo, no lo separe el hombre, no se puede separar. No se puede separar, no se puede separar, no se puede separar, no se puede separar. No se puede separar. Entonces, ahí es donde caben, digamos, en la idolatría, en la mentira y en el engaño, porque empiezan a separar. A separar entonces a Dios por medio de una doctrina que es la doctrina de la Santísima Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero que aparece en el credo niceno. En el credo niceno, y que eso ya lo asumieron y lo tomaron como una doctrina cristiana. Y lo enseñan como doctrina cristiana. Y eso no está en la Biblia. En la Biblia no me dice a mí o no me aparece de manera textual. Pero entonces unas cosas si usted va y dicen que aparecen de manera textual. El Padre Nuestro sí lo ora y sí lo recita de manera textual. Pero y entonces ahora, esto no era revelación lo que usted está diciendo, el credo también es entonces revelación, pero una nueva revelación, porque no está en la Biblia. Pero es que esa es entonces la fe cristiana desde el principio. La iglesia cristiana desde el principio cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Muéstreme dónde. ¿A qué se refiere usted? Cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Porque a eso yo entiendo es que le puedo pedir al Padre, le puedo pedir al Hijo y le puedo pedir al Espíritu Santo. Le puedo dar entonces gloria, le doy gloria al Padre, le doy gloria al Hijo y le doy gloria al Espíritu Santo. Muéstreme una sola vez orándole al Espíritu Santo. Una sola vez al Hijo diciendo, óremen a mí. Muéstrenme una sola vez, entonces glorifiquen al Espíritu Santo. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Para que todos honren al Padre como honran al Hijo. Yo lo que veo por toda parte es el Padre y el Hijo.
Por toda parte, por ninguna parte veo entonces que esté diciendo la Biblia: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y después empiezan a decir: y en nacido de Santa María Virgen, y en la Santa Iglesia Católica, y en el Espíritu Santo. Y eso es una doctrina que no es bíblica. La Santísima Trinidad, eso no es bíblico. Claro que sí, el Dios Trino que habla la Biblia y enseña la Biblia, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A eso nos referimos con Dios Trino. ¿Cierto que sí o no? Que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que lo que yo tengo claro y necesito entender es eso: el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo. Y para mi fe cristiana, entonces, lo que me manifiesta claramente es el entendimiento acerca de ese rol, del ser de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Y qué es entonces lo que está establecido? Que el Padre es el que establece la voluntad, que el Padre es de quien proceden todas las cosas, o sea, Dios el Padre es el que estableció la voluntad. Y que finalmente el Hijo dice: y yo no he venido para hacer la mía, sino la que el Padre estableció. Entonces, que el Padre establece la voluntad y el Hijo, ¿qué? La ejecuta. Pero entonces yo me voy y después les enviaré al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Entonces ahora vemos claramente que la obra del Espíritu Santo es sostener la voluntad de Dios, establecida por el Padre, ejecutada por el Hijo, sostenida por el Espíritu Santo. Esos roles, esa parte es lo que tenemos que tener claro. Por eso les decía que es que si no está claro el conocimiento acerca de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas diferentes. ¿Sí son diferentes o no? ¿Sí son diferentes o no? ¿Por qué son diferentes? Porque el Hijo no establece la voluntad, sino que ¿la qué? La ejecuta. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Y porque el Espíritu Santo no ejecuta la voluntad, sino que el Espíritu Santo ¿qué? La sostiene. ¿Si son diferentes o no son diferentes? Pero es que el punto es que la iconografía nos dice que son diferentes porque este es un señor con barba blanca viejito. El Hijo es un muchacho más joven y la otra es una paloma. Y el otro es una paloma. ¿Sí ve que son tres personas diferentes? ¿O son diferentes porque el Padre se llama Jehová o Yahweh y el Hijo se llama Jesucristo y el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo? ¿Sí ve que son tres personas diferentes? El uno se llama Yahweh, el otro se llama Jesús y el otro se llama Espíritu Santo. Tres personas diferentes. Un solo Dios. ¡Ay, no me diga eso que ya me enloqueció! Sí. Sí, es más fácil abrir el huequito. Déjeme, mejor abro el hueco y trato de meter el agua en el mar como Pedro y María van a formar. No, no pueden. Pero eso es lo que los hace diferente en la doctrina de la Santísima Trinidad. Tienen nombre diferente, tienen aspecto diferentes. Por eso son tres personas diferentes. Si usted no confiesa eso, entonces herejía, porque no confiesa, no cree en el santo credo de la Iglesia Católica, cristiana. Y los otros, como son protestantes, pero son católicos, pues finalmente lo siguen enseñando. No, mire, son tres diferentes. Porque el Padre establece su voluntad, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la sostiene. ¿Diferentes o no son diferentes? Porque uno es el rol del Padre como el creador de todas las cosas y del que provienen todas las cosas. Y otra cosa es del Hijo como el que se sujeta a la voluntad del Padre para hacer lo que el Padre estableció. Y otra cosa es del Espíritu Santo que simplemente entonces
actúa con poder en lo que el Padre estableció y el Hijo ejecuta. ¿Sí son diferentes o no son diferentes? ¿Ve? Porque entonces ahí decimos como claramente que Dios es, Dios está y Dios actúa. Diferente, Dios estar, Dios es, a Dios ser, perdón, a Dios estar y a Dios actuar. ¿Es igual o no? Sí, entonces por eso hablamos de tres personas diferentes. Porque Dios es, Dios está y Dios actúa. ¿Es la misma cosa ser, estar o actuar? Mucho cuidado. ¿Es la misma cosa? ¿Ve? Porque entonces eso es, digamos, también la otra, digamos, herejía, que es contraria a la Santísima Trinidad, que es entonces el arrianismo, que es entonces el unicismo, que es entonces cuando usted le pregunta, y entonces le pregunta al trinitario, al unicista, y Dios entonces ora, y cuando Dios ora, el Hijo ora, ¿con quién ora? ¿Con quién va a orar, con quién va a orar el Hijo? ¿Con quién va a orar Dios? Consigo mismo, loco, consigo mismo. Entonces es como si yo estoy aquí y después me hago aquí y entonces habla aquí y entonces usted, Padre nuestro, sí dime, ¿qué estás en Así de loco es, así de loco es, así de loco es. Porque como ellos entonces no coinciden que esto sea lo que los como esto es el concepto que ellos tienen de diferente, que el uno es una paloma, el otro es un señor mayor y el otro es un muchacho de 33 años. Pero este es un anciano de días, ¿cierto? Y que entonces este, digamos, se llama Yahweh y este se llama Jesús y este se llama Espíritu Santo. Entonces ellos no coinciden. Pero son diferentes porque Dios es, Dios está y Dios actúa. Cuando hablamos siempre que usted va a decir Dios es amor, está haciendo referencia a qué? Al Padre es amor. El Hijo dijo claramente que el Padre es el amor. Siempre van a ver que viene y proviene el amor del Padre. Siempre el Hijo manifiesta que el amor proviene del Padre. Todo, ¿qué dijo vuestro Padre Celestial? Vuestro Padre Celestial que está en los cielos la sustenta. Todo el tiempo está dejando claro que Él es. Entonces cuando hablamos, siempre que vamos a decir Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es Dios, Dios es el Salvador. Por eso el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Porque el Padre es el que establece la salvación. Porque el Padre es el Salvador, hasta del Hijo. ¿No? Perdón. ¿No? O el Hijo resucitó por él mismo. La Biblia dice claramente que el Padre lo resucitó. Es el Salvador hasta del Hijo. Dios es, estamos siempre, Dios es, estamos haciendo, nos estamos refiriendo al Padre. Y cuando decimos entonces, Dios está, porque si no hablamos acerca de Dios está, Dios que se manifiesta en forma visible, estamos hablando de un concepto, no podemos comprobar la existencia de Dios que es más grande que todas las cosas desde estando en la creación. Si Dios no está en la creación, si Dios no se manifiesta en la creación, entonces no es real. Simplemente es una fe absurda, basada en nada. Pero cuando decimos Dios está, estamos, y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel, que traducido es ¿qué? Dios en la creación. Dios está. Y estamos haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo, al Hijo. Al Hijo. Al Hijo. Al Hijo, al Hijo, al Hijo, al Hijo.
Él es la imagen visible de Dios invisible. Las criaturas, por eso cuando de Jesucristo el Hijo de Dios nació, los ángeles, de ahí si viene del cielo, dice que a donde la cosmología, digamos, cuando no hay revelación, yo he descendido del cielo, vea, de aquí, ¿no? Este es el cielo creado de los ángeles. El Hijo salió del Padre. Por eso cuando nació los ángeles vinieron a verlo. Vinieron a comprobar que Dios es real. Los ángeles vinieron a comprobar que Dios es real. A eso fue que vinieron en Lucas, leamos allá en Lucas, ahí cuando leemos en Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Sí han visto que eso dicen los ángeles? ¿Sí ven la expresión? Gloria. Sí es real. Sí es real, sí existe Dios. Sí existe Dios. Sí existe Dios. Sí existe Dios. Sí es verdad que existe un ser superior que nos creó, aún a nosotros, a los ángeles. A eso bajaron a verlo. A eso bajaron. Porque los ángeles no adoran sino a Dios. Y a Jesucristo el Hijo de Dios dice que vinieron los ángeles y ¿lo qué? ¿Saben qué significa? Lo servían, la palabra que cómo servían los ángeles, bueno, pensemos cómo sirvieron los ángeles a nuestro Señor Jesucristo cuando tenía hambre. Dice que, ¿cierto? Después de la tentación vinieron los ángeles y lo servían. Sí, leámoslo porque estamos porque es que yo, digamos, es por tiempo, porque usted sabe que estamos como un pasito para adelante, pero así, pero milimétrico, pero en el 4, Mateo, Mateo 4, 11. ¿Qué dice? Entonces uno se imaginaría, ¿no? Vinieron ángeles y le servían, le sirvieron. Entonces, digamos, inmediatamente, ¿qué va a comer? ¿Sí o no? Imagine después de 40 días que tuvo hambre y vinieron los ángeles y entonces, bueno, ¿cuál es el menú? ¿Qué quiere? Tenemos entonces, digamos, en Israel, entonces, cordero, vino, tenemos pan, tenemos hummus, que es rico, un shawarma, ¿qué le apetece, Señor? ¿Ustedes se imaginan así? Sí, pues uno no se imaginarían así, pues tuvo hambre 40 días después y vinieron los ángeles y le servían. O cuando en Getsemaní en el huerto eran su sudor como gotas de sangre. ¿Se acuerdan? Miremos un momento en Getsemaní, en el huerto. En Lucas 22, $39 en adelante dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo creen entonces ustedes que lo fortalecía? Y los ángeles le servían, ¿cómo?
¿Cómo más o menos ustedes imaginan? Entonces, digamos aquí, su gota era como sudor de sangre, entonces le secó el sudor. Un ejemplo, se me ocurre. O cuando tenía hambre, entonces, y se le aparecieron los ángeles y lo fortalecían, ¿cierto que sí o no? ¿Saben cómo? Postrados delante de él. Tú eres el Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Así, postrados de rodilla adorándolo. Los ángeles solo adoran a Dios. Por la debilidad de la carne, no de la aflicción de la carne, no lo desenfoque. ¿Quién es usted? Recuerde quién es usted. ¿Quién es usted? Mire la muestra. Postrados de rodillas, postrados delante de él, adorándolo, como el que es. ¿Sí me explico? Entonces no era que le trajeron inmediatamente, corrieron, y claro que sí, así también. Cuando Pedro, su maestro paga el impuesto, claro que sí. Entra Pedro, qué congoja, mire, se dieron cuenta. Pedro, pero ¿de quién es que cobran por fin impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pues de los extranjeros, entonces los hijos son exentos, entonces yo no tengo por qué, no se tiene por qué sentir mal porque no hemos pagado, porque eso no es correcto lo que ellos están haciendo. Pero sin embargo, para que no se ofendan, vaya, eche el anzuelo y imagínense los ángeles acomodando el pez y metiéndole el estartero. ¿No? ¿Y entonces cómo? ¿Usted ha visto que sí sea natural que un pez entonces salga con un estartero? No, no, inmediatamente los ángeles sirviéndolo. Pero en en esas partes específicas donde está así, dicen que venían y lo fortalecían, porque la palabra y lo adoraban, está diciendo y lo fortaleció. ¿Sí ve que dice claramente aquí? Entonces, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo de esa manera, postrado delante de él. Postrado delante de él, sirviéndolo, adorándolo como el ser que es. Entonces, de esa manera es. Entonces, Dios está. Dios está. Cuando decimos entonces que Dios es real, por eso nosotros vemos en Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo a partir del 1, dice, lo que era desde el principio. ¿Sí sabe entonces que está haciendo referencia? Desde Dios, o sea, lo que era de Dios, está haciendo referencia, está hablando de Dios, está hablando de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a qué? O sea, al verbo de vida. ¿Está haciendo referencia a quién? A Jesús. Entonces está hablando acerca de la experiencia real de Dios. Ellos están hablando acerca de la experiencia real. Esto, en este momento, cuando escribió esta epístola, ha venido ¿quién? Entonces ahora sí, él está magnificando, oigan, si nada más y nada menos que vimos y tocamos a Dios. Si fue al mismo Dios al que nosotros vimos y al que nosotros tocamos, usted se imagina entonces, ya que venga el Espíritu Santo, ¿cómo es la vida de los apóstoles después de la experiencia después de recibir al Espíritu Santo? ¡Ay! ¡Qué torta! Y yo que tal vez, imagínese, a veces que lo miré incluso feo, no le dije, señor, ¿duermes? ¿No le dicen? ¿Cómo? ¿No le acuerda cuando le reclamaron? ¿Cómo es que estamos a punto de ahogarnos y usted es el único que está dormido? ¡Ah! ¡Qué ganas de comerse las palabras! ¡Qué ganas de echar para atrás las palabras! O sea, wow, lo que está diciendo aquí es, si nada más y nada menos que anduvimos y estuvimos con Dios, con el Creador, con el Dios que nos creó 3 años.
Esa es la experiencia que está narrando ahí. Eso es lo que le está dejando claro el Espíritu Santo. Dios es real, Dios existe. Dios existe, Dios es real, Dios tiene ¿qué? Forma. Los podemos tocar con nuestras manos, lo podemos ver con nuestros ojos. No es un concepto filosófico, no es una idea, no es una vibra. ¿Se acuerda como Fender, el de Futurama? O como Homero Simpson cuando se va a encontrar con Dios. Una vibra. No, es real, es tangible, se puede ver y se puede tocar. Dios que se puede ver, Dios que se puede tocar. ¿Quién? El Hijo. El Hijo. ¿Sí ve que son diferentes o no? Dios es, Dios está. ¿Cierto que sí? Y ahora entonces el Espíritu Santo es Dios que actúa. Dios que actúa. Dios que actúa en la creación. Dios que actúa en la creación. ¿Y cómo es entonces Dios que actúa? Porque Dios el poderoso, el poder de Dios, se manifiesta en la creación a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Entonces cuando usted, digamos, Dios hizo tal cosa, entonces sabe que está, Dios va a hacer. Y por eso todo el tiempo entonces oramos, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, trae la revelación. Obra con tu Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? Porque el poder de Dios se manifiesta en la creación a través del Espíritu Santo. ¿Es diferente o no? ¿Es diferente o no? ¿Si son tres personas diferentes, tres personalidades diferentes o no? ¿Si son diferentes o son la misma cosa? No es la misma cosa entonces ser, actuar, estar. No es la misma cosa. Y entonces no es lo mismo que entonces el Padre es, pero también a la misma, al mismo tiempo está. ¿Sí es así o no? El Padre es y al mismo tiempo está. No, porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al Padre, al que nunca han visto ni pueden ver jamás. Entonces, ¿son diferentes o no? Porque el Hijo se puede ver, pero el Padre, la única forma de verlo es a través del Hijo. Es a través del Hijo. Y entonces el Padre está a través del Hijo. El Padre que mora en mí, ¿es qué? Si no me creéis a mí, creen a las mismas obras que hago. El Espíritu Santo actúa en mí, que Dios obra a través de mí con poder. ¿Ve? Entonces no es lo mismo, no son lo mismo. ¿No se acuerdan que les he hablado acerca de eso, que es entonces lo que se conoce como modalismo? Que es como entonces en este caso, Dios que actúa o Dios que se manifiesta de tres formas diferentes, como decir yo que soy, en este caso estoy haciendo como ¿qué? Como maestro, digamos, como profesor, pero ahorita me pide una consejería y lo pastoreo. Entonces soy maestro y también soy pastor. Y ahorita me toca entonces limpiar, entonces soy el que limpia. Y entonces actúo, y a eso se llama modalismo. Eso es una herejía, que es la, digamos, doctrina de los pentecostales unicistas. ¿Ve? Del unicismo. Ese es el modalismo. Que no entonces reconocen que son de verdad diferentes, tres personas diferentes. Porque entonces la diferencia que ellos tienen es del catolicismo o de la Santísima Trinidad, que es lo que ellos refutan y que es entonces la doctrina de Arrío, que es, digamos, lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová.
que hacen referencia acerca, que niegan la Trinidad, pero porque entonces niegan que el Hijo sea Dios. Y niegan que el Espíritu Santo sea Dios, sino que es simplemente una fuerza. ¿Ven? Por ahí va la cosa. Eso es lo que estamos enfocados en poder tener claro el cristianismo correcta, de la manera correcta. Porque entonces ellos refutan o porque tienen base para decir que no pueden ser tres diferentes. Porque la diferencia, acuérdese, ellos la están viendo en que el Espíritu Santo es una paloma, el Hijo es un muchacho joven y el Padre es un señor viejo. De que este se llama Jehová o Yahweh, este se llama Jesús y este se llama Espíritu Santo o Espíritu de verdad. Entonces no pueden ser diferentes. Pero es que la diferencia no está en el nombre, ni en la forma. Porque en el nombre es correcto hablar de uno y en la forma es correcto hablar de uno. Porque usted le pregunta a un trinitario y se los he dicho, vea, usted puede decir lo que quiera, pero a mí nadie me quita que en el cielo los voy a ver a los tres. ¿Ah? Pues porque su doctrina de la Santísima Trinidad ya lo separó. Y está esperando realmente ver a tres, a la, no sé, a la paloma, tal cual, literal, me lo dijo una vez uno. Literal, a la paloma, al viejito y así como usted los describe, tal vez burlándose, pero así los voy a ver. Y yo, mano, aquí en Apocalipsis usted no dice claramente, y verán su rostro. Pero hablando acerca de voluntad, hablando acerca de, en realidad, esencia, son diferentes. Son diferentes y no son la misma cosa, aunque hacen parte de un solo ser. Aunque forman un solo ser. Un solo ser. Pero no son la misma cosa. Porque acuérdese, entonces Dios es amor, estamos hablando de la esencia. Y eso es lo que representa el Padre. Eso es lo que representa el Padre. Pero cuando hablamos acerca de Dios que está, que es real, que tiene forma, la forma como la que Él se manifestó es a través del Hijo, que vino como el Hijo del hombre. Dios en la creación. Dios está en la creación. Cuando hablamos acerca de que Dios está en la creación, estamos haciendo referencia a el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y no estableció Él la voluntad. Pero ¿tiene voluntad o no tiene voluntad? Sino que se sujeta. Y el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero sin embargo no hace la. Porque no podrían ser uno. Porque no podrían ser uno. ¿Cómo podrían ser uno? Si cada uno quiere o hace lo que quiere. Sino que el Padre establece la voluntad y el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la sostiene. O sea que el Padre establece la voluntad y por eso está dentro de la voluntad de Dios se estableció que el Padre quede como único Dios verdadero. Y por eso entonces vemos al Hijo orando al Padre y vemos al Espíritu Santo intercediendo ante el Padre. ¿Ve? Porque eso es lo que estableció, eso fue lo que se estableció en la voluntad. Dios estableció en su voluntad que todas las cosas se fueran sujetas a Él. Y cuando dicen todas las cosas, por eso dice, no exceptúa ni aun aquel a quien entregó todas las cosas. Y esa es la dispensación del tiempo que estamos teniendo en este momento. Y ese es el conocimiento correcto que tenemos que entender acerca de tenemos que tener acerca de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este momento, en esta dispensación del tiempo. Cuando ya entonces, ahora sí, dice claramente allá en Corintios, que el Hijo mismo se va a sujetar al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todos en todos. Entonces en ese momento, y verán su rostro,
Entonces ya está hablando acerca de la plenitud de la existencia. Allá, entiéndame, en Apocalipsis nadie le va a preguntar, muéstranos al Padre y nos basta. Nadie va a decir, ay, me quedaron debiendo al Padre y al Espíritu Santo. Porque, como dice la Biblia, que entonces el Hijo es que, ¿se acuerda que dice, miremoslo, para ya casi, en Apocalipsis? Capítulo 22, 21, 23. Leamos. ¿Entienden ese concepto? ¿Ustedes saben qué es la lumbrera o qué es la lámpara? Esto es una lámpara, ¿sí o no? Esto para nosotros es una lámpara, pero en la época de nuestro Señor Jesucristo no existía. ¿Qué era la lámpara? ¿Un qué? Tragaluz. Un hueco que se dejaba para que la luz pudiera ¿qué? Entrar. ¿Están claros? ¿Están viendo a Jesucristo, al Hijo, qué es entonces en sí? Para que Dios pueda entrar en la creación. Por eso dice que Él es la lámpara. Es el tragaluz, es por medio de quien la gloria de Dios se manifiesta en la creación. ¿Ve? Pero usted no ve el sol. Usted ve que la luz que entra en la habitación. Y cuando mira, ¿qué es lo que ve cuando está en la habitación? ¿Qué es lo que ve? No me siguen, a ver. Pensemos en una lámpara que no es esto como tal, porque esto no existía. Esto ya da luz por sí mismo. Pensemos en una habitación cerrada. En una habitación cerrada, totalmente cerrada. Y dejémosle un hueco. Esta es una habitación, ¿cierto? Cerrada. Y le vamos a dejar aquí un hueco. Y por medio de ese hueco, oiga, ¿cómo me proyecto? Bueno. Y yo estoy aquí. La luz viene de acá, del sol, entra por aquí. Yo estoy aquí. Esa luz que entra por aquí alumbra toda la habitación. Pero sin embargo, cuando yo miro, ¿qué veo? Lo único que veo es la ventana, pues, el hueco. ¿O qué? ¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Sí o no? Ese es el Hijo. Ese es el Hijo. Y la gloria de Dios se manifestará y el cordero no tiene ni idea de luz porque el cordero es ¿qué? La lumbrera. La lámpara. El objeto a través del cual entra la gloria. El instrumento a través del cual entra y se manifiesta la gloria de Dios. Eso es lo que yo puedo ver. Pero a través de esa lámpara entra ¿qué? La luz del sol. Si están entendiendo, ese significa Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso no va a haber a tres. No va a haber a tres porque él manifiesta la gloria de Dios. Él es Dios en la creación. Manifiesta toda la grandeza de Dios, la manifiesta Él. Toda la grandeza, toda la divinidad,
toda la santidad de Dios, el Hijo la manifiesta. ¿Sí, les queda claro? Eso es lo que está diciendo él. Y por eso si sigue, después se va a dar cuenta en el 22. En el 22, capítulo el 3, dice así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuántos rostros verán? Habla, ahora sí, ¿cómo? ¿Cómo habla? En singular, en singular. En singular, porque nunca la Biblia se contradice. Dios no deja de ser Dios. El Señor nuestro Dios uno es. Y si usted ya tiene que ver tres, entonces ya deja de ser uno. Si usted va a ver tres, ya no es uno. Siempre se cumple lo mismo. Lo que dijo en el antiguo no lo cambia. Dios no cambia. Y verán su rostro. Su rostro. Acuerde, mire a la ventana. ¿Sí? Mire por el huequito que entra, porque no es de este tamaño, porque entonces si lo dejan de este tamaño, entonces dirá usted, no, pero es que ahí también se ve el sol, pero es que no lo dejan de ese tamaño, porque no ve que también se entra el agua. Esto es un huequito pequeño, que solamente entra el rayo de luz. Así era que se iluminaban ellos, para no gastar, porque el aceite era caro, para en el día no gastar. Entonces a las casas le dejaban una lámpara. Esto es una lámpara. El aceite es costosísimo. Entonces en el día no necesitaban de lámpara. Porque, no necesitaban de prender una candela. Porque la luz entraba por la lámpara. Entonces usted entiende, la luz entraba y había la claridad. Usted sentía el sol, usted no miraba y no veía el sol. Pero la luz estaba ahí porque entraba. Ahora sí están, ¿sí siguen o no? No es la misma cosa, o sí es la misma cosa. No son la misma cosa, el sol que el objeto que deja entrar la luz. Por eso son tres personas diferentes. Por eso no son la misma cosa. Pero en cuanto a nombre, acuérdese, en cuanto a voluntad, en cuanto a uno solo, una sola forma, sí es uno, son uno. Esto que entonces, por eso en la imaginación de los otros, de los modalistas, no coincide. Porque como lo que había primero, antes era los trinitarios, entonces no coincidían que podía ser uno solo, teniendo formas diferentes y teniendo nombres diferentes, que era lo que los otros que lo habían separado, entonces les querían hacer creer o hacer pensar. Pero ni esto, ni el otro, ni lo uno, ni lo otro. Porque la Biblia enseña y habla acerca del Dios de trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo debemos entender. Y si usted no lo aprende así, no puede tener la fe correcta, no puede tener salvación. No lo puede, no es capricho. No es capricho, es que es lógico que usted tenga claro esto, para que su fe sea una fe ciertísima, basada no en un dogma, sino yo no entiendo, pero creo. No, yo creo porque tengo el entendimiento, porque Dios me da el entendimiento. Y sé entonces efectivamente, claramente, claro, que sí, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre planea, establece la voluntad, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la sostiene. Dios está y Dios que actúa. Dios que actúa. Entonces ahora sí, ya para nosotros entonces tiene todo, absolutamente todo, tiene una lógica, tiene un sentido. Y no vamos entonces a esperar a ver a tres, entonces ni invocamos tres nombres, ni nada de eso. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, vamos a orar para dejar entonces
Hasta aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, una muy feliz noche para todos. El Señor Jesús los bendiga. Chao, chao.